Cada día se hace más evidente que el siglo XXI vino acompañado de sustos y sobresaltos, de ataques terroristas y de políticos inútiles, populistas, corruptos o impresentables cuando no narcotraficantes. La historia de la humanidad se vive en ciclos y si en 2001 terminó lo que se considera el mejor ciclo de la historia, pues estamos viviendo estos años otro malo que habrá que superar. Los problemas son grandes y las amenazas peores, pero tendremos que resolver, encontrar las oportunidades y luchar sin cansancio para construir el futuro que todos anhelamos. Para conversar sobre causas, efectos, consecuencias y posibles soluciones a la situación política y económica del mundo, tengo el privilegio de presentarles a Iván Espinosa de los Monteros, reconocido líder iberoamericano, empresario y político español. Fue diputado en las Cortes Generales de España por Madrid, donde dejó un vacío que la gente reclama, y hasta agosto de 2023 fue portavoz del grupo parlamentario Vox. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales y obtuvo una maestría en Finanzas de la Kellogg School of Management en Illinois. Iván, bienvenido a Razón de Estado. Qué gusto saludarte. El mundo está sufriendo un sensible y visible deterioro político. Se están librando dos guerras de alta intensidad y otras menores que se pueden complicar. Las economías muestran señales de recuperación, pero son frágiles y susceptibles a la volatilidad política del planeta. ¿Cómo se corrige esta situación de inestabilidad e incertidumbre y cuáles son los riesgos de no hacerlo? Pues yo creo que hay dos cosas que se tienen que hacer simultáneamente. En primer lugar, creo que hay que dar más protagonismo al sector privado, a la economía privada, a las empresas, a los autónomos, a los pequeños y medianos comerciantes, pequeñas y medianas empresas. Ellas son las que generan riqueza, ellas son las que generan puestos de trabajo, son las que generan rentas que luego se redistribuyen a través del Estado. Y lo segundo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado y que el Estado facilite mediante la desregulación, mediante la simplificación normativa, fiscal, mercantil, de todos los ámbitos, que esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas, o grandes, esas industrias, esos comercios, esos agricultores, ganaderos, en definitiva el sector privado, el que es más productivo, el que genera ingresos para el país, pueda efectivamente hacer que un país prospere. Iván, la economía del mundo pasa por un ciclo de insuficiencia. Las expectativas están siendo mucho más altas de lo que la realidad ofrece. La gente tiene que trabajar más para ganar lo mismo y no le alcanza. ¿Tiene solución esto y cuál es? Bueno, yo creo que la solución efectivamente es reducir el tamaño del Estado. Si miramos lo que ha pasado en las economías en los últimos 40 años, creo que todas se han vuelto mucho más eficientes. Si uno mira cómo trabajaba, yo en mi caso llevo ya 30 años trabajando, y si pienso cómo trabajamos hace 30 años y cómo trabajamos hoy, cada uno de nosotros es capaz de hacer mucho más con menos, porque tenemos nuevas herramientas, tenemos tecnología, tenemos una instrumentación que antes no existía. Sin embargo, hay un sector de la economía que es cada vez más ineficiente, que cada vez hace menos con más, que es el Estado. Mientras el Estado siga creciendo, mientras el Estado se convierta en un leviatán que va devorando cada vez más áreas de la economía, haciendo ese efecto expulsión o crowding out, va a hacer muy complicada la recuperación económica a nivel macro, y es importante que en cada país los gobiernos tomen conciencia de la importancia de reducirse, hacerse lo más pequeños posibles y sobre todo no molestar a los que están haciendo que un país crezca. La historia nos enseña que cuando la economía no alcanza, nos vamos a la guerra. Esto explica la invasión rusa en Ucrania, las intenciones chinas en Taiwán y los ataques terroristas a Israel, entre otros conflictos que estamos viviendo. ¿Cómo terminan estos tres conflictos? ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi impresión, pero es muy difícil de saber, mi impresión es que si ganan las elecciones en este mes de noviembre, el conflicto en Ucrania acabará más pronto que tarde, aunque creo que de una manera más favorable a Putin que otra cosa. Tengo la sensación de que Putin acabará consolidando algunas de esas posiciones y a cambio el conflicto se resolverá. Medio Oriente es un polvorín muy difícil, muy complejo de conocer, lleva décadas en distintos grados de conflicto, pero no hay que olvidar que hay una diferencia entre un Estado democrático, liberal, tolerante con los demás, que ha sido agredido por un grupo terrorista que de manera absolutamente ilegal, salvaje, ha cometido atrocidades que no deben ser olvidadas. No es lo mismo uno que otro, y en cualquier caso creo que ahí la paz va a costar mucho más. Y en Taiwán lo que hay es un riesgo tremendo, porque los chinos tienen por un lado un deseo de expansión, un deseo expansionista, consideran que esa isla es suya, y por otro lado hay efectivamente un interés económico tremendo, porque en Taiwán se produce un altísimo porcentaje de los microchips que regulan el funcionamiento de nuestras neveras, nuestros microondas, nuestros ordenadores y televisiones en general en nuestra vida, y por tanto el incentivo es enorme, luego el riesgo también es muy grande. Vivimos en un mundo de altísima volatilidad. Iván, la democracia como sistema político se ha hecho poroso, frágil e inestable, pero sigue siendo el sistema menos malo conocido.
¿Cómo rescatamos el sistema democrático para el mundo? ¿Por qué ha logrado avanzar tanto el populismo autoritario, corrupto y decadente? Bueno, sin duda la democracia es el mejor sistema que se haya conocido nunca y está siendo un poco víctima de su propio éxito. Nunca la sociedad, nunca la humanidad ha conocido una prosperidad, un grado de avance como el que se conoció en la segunda mitad del siglo XX en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso ha hecho sociedades un poco más blandas, sociedades un poco menos conscientes de la necesidad de defender sus principios, sus valores y todo aquello que les trajo hasta este punto de prosperidad. Si lo que queremos es mantener ese ritmo de prosperidad, que no es fácil y estadísticamente, como digo, no se ha producido nunca hasta esta última mitad del siglo XX, lo que tenemos que hacer es mantener esas costumbres, mantener esas tradiciones, mantener esa estructura y ser muy exigentes con nuestros políticos, porque si no, efectivamente, la tentación de un gobierno autoritario, y estamos viendo algunos sitios donde se produce ese autoritarismo, no sin cierto éxito. Podemos ver los casos de Medio Oriente, con muchos de los emiratos ahí que están funcionando muy bien económicamente, pero no muy liberal desde el punto de vista democrático, o algunos estados-nación o ciudades-nación de Asia también. Pero si queremos mantener la democracia y queremos mantener un Estado liberal, tenemos que estar defendiéndola todos los días y tomando activamente participación en ella. En una frase, ¿cómo responderías el hecho de que es tan fácil engañar a la gente? ¿Se trata de un problema de información o de educación? Bueno, yo creo que hemos dejado la educación en manos de aquellos que son enemigos del progreso, del avance. De progres y resentidos. Claro, hemos dejado la educación en manos de los progres. Ya sabemos que progreso es a progresista, lo que cartero es a carterista, cartera es a carterista, es decir, el progresista es el que roba el progreso. Y dejar la educación en manos de la izquierda produce generaciones enteras de personas absolutamente mal enfocadas, que luego son más fáciles de manipular. Claro, gente que nunca ha tenido una pala en sus manos o una calculadora. Iván, ¿la mala calidad de políticos que tenemos es responsabilidad del votante o la oferta política es muy pobre? ¿O son las dos cosas? ¿Cómo se corrige esto? Bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? En aquella sociedad en la que pensemos que la oferta de los políticos es pobre, pues la respuesta es fácil: preséntese usted, haga usted un poco más de esfuerzo. No digo ya que se presente a diputado, ¿no? Preséntese al consejo escolar de su hijo, preséntese a presidente de la comunidad de vecinos de su edificio, preséntese de voluntario, algo. Pero tendemos a tener prioridades un poco más egoístas y tendemos a pensar más en lo que tiene que ver con uno mismo, en que uno mismo y su familia esté bien, cosa que es perfectamente legítima. Pero si queremos sociedades más fuertes, tenemos todos que tomar un poco de conciencia de la importancia de lo colectivo, de lo público, y no dejar que sea la izquierda la que domine ese medio. Claro. Iván, Venezuela celebra elecciones el 28 de julio, se supone. El proyecto de María Corina Machado con Edmundo González arrasará. ¿Entregará el poder la narcodictadura de Caracas si pierden? Bueno, es difícil también de prever. Yo primero quiero ver que realmente se produzcan esas elecciones, porque yo creo que está en manos del dictador o del pseudo-dictador posponerlas, anularlas, hacerlas más adelante. Pero si realmente se producen, yo creo que va a ser muy difícil de ocultar la realidad, y la realidad es que el grupo de oposición, a pesar de que María Corina ha sido inhabilitada, su primer candidato fue inhabilitado, el siguiente candidato, que por cierto es una persona que es conocida en Madrid porque ha pasado aquí tiempo, es el que sin duda va a ganar, y va a ganar pues, probablemente con algo así como el 80% del escrutinio. Que luego eso se respete, y sobre todo si se respeta cómo se produce esa transición, es algo que si uno habla con la oposición venezolana, por lo menos la que yo conozco en el exilio, genera muchas dudas. ¿Cómo se pasa de un Estado cleptocrático, prácticamente dictatorial, a un Estado democrático? ¿Y qué se hace con toda esa gente que ha estado ahí durante tanto tiempo? Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una política de mano dura. España ha tenido una política de absoluta tolerancia con los cleptócratas, con los bolichicos y con todas sus familias que hoy pasean por las calles en Madrid con la mayor dignidad, como si no hubieran hecho nada malo, ¿no? La transición va a ser algo difícil de gestionar. De acuerdo. Con el drama que vive América Latina, con sus procesos políticos y el debilitamiento de nuestras democracias, ¿por qué es tan importante que Javier Milei tenga éxito en Argentina? Bueno, pues precisamente por eso, porque lo que hemos visto ha sido economías y naciones que iban por el buen camino, como Chile, que se han desviado y ahora están cayendo otra vez y tropezando en la misma piedra, porque hemos visto que el cambio se puede producir. El caso de Javier Milei pues es espectacular, realmente lleva muy poco tiempo, pero cuando uno mira la confianza empresarial, pues está en unos índices nunca conocidos. Cuando uno mira la inflación, está reduciéndose a unos niveles nunca conocidos. Los salarios en el último mes han subido más de lo que ha subido la inflación, e incluso ha habido ligera deflación en algunos productos estrictamente en el sector alimentario y de consumo. Esto es algo que no se había conocido nunca en la historia de Argentina, y eso es lo que genera más confianza, que es lo que genera más inversión, que es lo que genera más empleo, que es lo que genera más renta, que a su vez es un círculo virtuoso. Si verdaderamente Milei es capaz de poner en práctica todo aquello que predica, y hasta ahora
lo está consiguiendo y está siendo muy consistente su discurso con su acción de gobierno, creo que Argentina va a ser el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se impone políticas de sentido común con un mínimo de experiencia en economía por el bien del conjunto del país. Iván, ¿cómo evalúas la eficacia de organismos internacionales como la ONU, la OEA, en lo que es la gestión de crisis y en lo que es su mandato, que es defender derechos humanos y los valores de la democracia, la justicia y la libertad? Bueno, yo creo que en términos generales han sido todas un fracaso, y lo han sido porque se ha permitido que participen no solo en su Asamblea General, sino concretamente en los órganos más específicos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, pues países que son conocidos por pisotear los derechos humanos. No se puede permitir que países que no reconocen ciertos derechos sean los árbitros de cómo lo hacen los demás, ¿no? Otra cosa es que sí puede haber momentos puntuales donde pues los cascos azules pueden hacer una labor de intermediación. Yo creo que hemos visto casos muy concretos donde han sido un éxito. Conozco, por ejemplo, el caso de Líbano, donde los cascos azules, por cierto, comandados en su momento por un general español, hoy otra vez por otro general español, han hecho una gran labor de pacificación y de intermediación entre distintas partes. Pero esos son más los operativos dirigidos por países, aunque estén bajo el paraguas de la organización, que las propias organizaciones que se han convertido en una gigantesca burocracia de muy limitado alcance. Hay preocupación en el Occidente Libre por la situación política de España. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mi análisis es que España está en un momento políticamente muy delicado y que lamentablemente lo va a seguir estando durante bastante tiempo. Creo que lo que estamos viendo ahora se va a prolongar, vamos a ver cosas que a mí por lo menos no me van a gustar, cosas que van a avanzar por el lado de la asimetría en derechos de distintos territorios. En teoría, los territorios no tienen derechos, no tienen las personas, pero en España se conceden ciertos privilegios, no a los más pobres, no a los más subdesarrollados, sino justamente a los más privilegiados porque sus votos son necesarios para mantener ciertos gobiernos. Y esto lo hemos visto con gobiernos centrales en Madrid de un partido y de otro, no es exclusivo de este momento. Pero es verdad que tanto el nivel político como el temario que se debate pues es muy pobre. En España no estamos hablando de cómo aprovechar las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial o la robotización o la reindustrialización o cómo aprovechar las fortalezas que tenemos en este país, desde el turismo a la industria automovilística, desde el sector agrario hasta las infraestructuras para avanzar, sino que seguimos hablando pues, de cosas de tipo woke, de ideas abstractas que no tienen absolutamente ningún impacto y que generan división y odio entre los propios españoles. Te diría esto que por la forma en que está funcionando la política hoy en España, pero al mismo tiempo el nivel de bienestar es tan grande, o sea, se está muy bien en España. Esto quiere decir que España está viviendo de glorias pasadas, se está consumiendo el capital y gastando sus ahorros, pero no está viendo el futuro. Es posible que sí, pero también es verdad, simultáneamente es verdad que aunque la clase política está haciendo muy pocos favores a España, la clase media, la clase trabajadora, aquellos de los que hablábamos al principio, los autónomos, los comerciantes, los agricultores, los ganaderos, los pescaderos, o pescadores, mejor dicho, las industrias, las pequeñas y medianas empresas, siguen haciendo su labor día a día, y España es un país que yo he tenido ocasión de visitar con muchísima intensidad a lo largo de muchas campañas electorales, e impacta por la cantidad de gente que cumple con su obligación, que cumple con su trabajo, que cada día se levanta con un afán. Eso que yo llamé la España que madruga y que es la que saca España adelante. Yo soy muy optimista respecto al futuro económico de España, a pesar de los políticos. Si ya tuviéramos políticos que estuvieran interesados en progresar de verdad, ya sería... Iván, y hablando de eso, tu salida de la política partidista dejó un vacío grande que la gente reclama. ¿Tiene Iván Espinosa Los Monteros planes de regresar a la política en España? No, no tengo ningún plan de regresar a la política partidista. Sí tengo intención de mantenerme donde he estado siempre, en la defensa de ideas, en la defensa de valores, desde la sociedad civil, apoyando causas que me parezcan importantes y quizá desarrollando alguna propia, pero alejado del mundo partidista, intentando aportar no a un segmento de la población que es la que me vota o me dejaba de votar, sino al conjunto de la población con ideas que yo creo que son las que traen más progreso, más capacidad de avance, más igualdad, por utilizar términos de la izquierda, pero sobre todo más justicia y más capacidad de desarrollo económico y estabilidad política para España. Pues lo que está claro es que Iberoamérica necesita rescatar la política para salvar el futuro, y la presencia en la vida cívica y política de nuestras naciones de un estadista como tú es fundamental, así que te esperamos en la arena pública. Muchísimas Iván, gracias. Gracias una vez más, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.